Bienvenidos a esta clase sobre herramientas colaborativas y plataformas de e-learning. Lo que vamos a trabajar es, por un lado, analizar diferentes plataformas y diferentes herramientas que tenemos para fomentar el trabajo a través de tecnologías. Por un lado, vamos a analizar las plataformas de formación. ¿Qué opciones tenemos? Bueno, aquí hay que diferenciar entre dos tipos de plataformas. Por un lado, las plataformas propietarias, que tienen una licencia propia, y por otro, el software libre, que tiene una licencia también, pero que es GPL. Las plataformas propietarias más famosas son Blackboard en primer lugar y luego ya seguido de otras como por ejemplo Educativa. Y en cuanto a software libre, la más importante es Moodle, seguida de otras como por ejemplo Dokeos o Canvas, Schoology. Suelen tener elementos comunes, puesto que en todas podemos desarrollar una formación social en base a las herramientas que nos van ofreciendo. Casi todas las plataformas tienen módulos comunes, por ejemplo, que nos permiten insertar actividades colaborativas, insertar foros, insertar vídeos, contenido interactivo en formato SCORM o otros formatos aceptados por diferentes estándares, etcétera. Todas las plataformas suelen tener también un área de seguimiento de reportes que nos van a permitir analizar y medir muy bien elementos, por ejemplo, como los tiempos que está un alumno haciendo determinadas actividades. Por ejemplo, también nos van a permitir analizar cuáles son las preguntas de los test de evaluación que más se fallan y por qué. Bueno, pues tienen una serie de herramientas que son comunes, pero bueno, luego cada plataforma la desarrolla en función de las necesidades de sus usuarios y de sus clientes. Hablamos de software libre versus gratuito. Es muy importante porque hemos dicho anteriormente que una de las plataformas que utilizamos es Moodle, que es una plataforma de software libre con una licencia GPL o GLP, licencia pública general. ¿Qué nos permite este tipo de software? Bueno, por un lado nos permite usarlo libremente. Podemos acceder al código de la plataforma, descargarlo, instalarlo en nuestro propio servidor y empezar a usarlo, sin ningún tipo de restricción. Nos permite también modificar un poco el core, el software interno de la plataforma, pues para hacer determinados cambios y distribuir copias de manera gratuita. ¿Pero qué impide? Impide privatizar el software. No podemos privatizar, por ejemplo, el código de Moodle. ¿Por qué? Porque, como bien dice, es una licencia pública general. Podemos utilizarlo, pero no podemos privatizarlo para venderlo a terceros. Vamos a hablar también en esta clase sobre una serie de recursos que llamamos REA. Son recursos educativos abiertos, ¿vale? Son recursos cuyo objetivo es emplearlos con fines de educación o investigación. Son recursos accesibles y públicos, no están restringidos. Cada uno podemos ir a un repositorio de este tipo de recursos y seleccionar los que mejor se adapten a nuestra metodología, al trabajo que realizamos con nuestros alumnos libremente e insertarlo en nuestra plataforma. Son gratuitos si su fin es este fin académico e investigador. Siempre tendrán los derechos de autor de la persona que lo haya desarrollado. Suelen ser recursos de diferentes tipos. Pueden ser gráficos, imágenes, vídeos, cursos completos, cursos empaquetados en un estándar aceptado por plataformas de formación. Y sus posibilidades son infinitas. Se puede usar, distribuir, reutilizar, generar otras obras derivadas de la anterior, pero siempre con un fin que es incrementar el conocimiento de la comunidad. Hemos hablado, cuando hablábamos de las plataformas, cuando hablábamos de los recursos educativos abiertos, de los tipos de licencias. En esta parte vamos a hacer una pequeña descripción para que conozcamos la diferencia que hay entre una licencia de un tipo y otro. Vamos a comenzar por las licencias protegidas con copyleft. En este tipo de licencias el autor conserva los derechos de la autoría y son, por ejemplo, las licencias de Moodle, que son GPL. Se permite la redistribución y se permite la modificación del software si se cumplen los términos establecidos en esta licencia. Es lo que decíamos anteriormente. Nosotros podemos descargar el código de Moodle, podemos instalarlo y podemos a partir de ahí ir integrando novedades o mejoras. Nunca podremos venderlo porque tenemos la restricción de esta licencia. Tenemos licencias no protegidas con copyleft. Estas licencias son muy permisivas.
Por ejemplo, un ejemplo de ellas son las BSD. Se permite la redistribución, se permite la modificación y el software puede llegar a convertirse en propietario. A diferencia de las anteriores, decíamos que podemos redistribuirlas, podemos modificar, pero no podemos vender. En este caso, las licencias no protegidas sí puede llegar a generar un producto que ya sea propietario y lo puedas vender. Otras licencias son las semilibres, que son un punto intermedio entre las copyleft y las no copyleft. Entre estas licencias tenemos las Creative Commons, que se identifican con el CC y que permiten la distribución, ¿vale? Permiten esta distribución, la manipulación, la modificación del software o de las obras, siempre que sea sin ánimo de lucro. Importante destacar, sin ánimo de lucro. Estas licencias exigen la mención del autor, ¿vale? Y no se pueden usar con fines comerciales. Aquí vamos a ver los iconos identificativos para que siempre que veamos algún tipo de icono que nos identifique el software, sepamos a qué atenernos, ¿vale? Tenemos copyright con derechos reservados, tenemos Creative Commons, licencias de dominio público, sin derechos reservados, software libre y sin copyright. Finalmente, os planteo esta diapositiva también para que conozcamos los diferentes reconocimientos. Si nos encontramos este tipo de iconos dentro de los software o dentro de los recursos que vayamos a emplear, tenemos que saber a qué pertenece cada uno de los reconocimientos que nos están integrando, ¿vale? Con esta explicación podéis conocer y podéis saber hasta dónde podéis utilizar los diferentes tipos de obras. Finalmente, vamos a trabajar un nuevo concepto que está muy en boga ahora mismo en educación. Son los MOOC, que son cursos gratuitos, en línea y masivos. Suelen ser ofertados por universidades de gran prestigio y tienen una acogida de estudiantes muy elevada. Se ofrecen muchos cursos y la única pega que tienen es que así como el inicio de los cursos suele ser muy masivo, la finalización todavía la tenemos en unos ratios muy bajos. Finalmente, para terminar en este vídeo, vamos a hacer un resumen de lo que hemos visto. Hemos visto una serie de plataformas que son, por ejemplo, las open source, como hemos visto con Moodle, que son unas plataformas que están constantemente en mejora continua por el tipo de licencia que nos permite este tipo de software. Nos permite ir creando una comunidad de desarrolladores que está continuamente desarrollando mejoras sobre las plataformas. Los recursos educativos abiertos nos van a permitir intercambiar de manera productiva todos los recursos y todo el conocimiento que podamos generar como comunidad de aprendizaje y de investigación. Al ser abierto y al tener unas licencias que nos permiten su uso, podemos intercambiar entre diferentes instituciones, entre diferentes universidades o entre diferentes profesionales nuestro conocimiento o los recursos que hemos creado. Por tanto, van a generar esa productividad en la educación que lo que va a hacer es enriquecerla. Y finalmente, los MOOC, la característica que tienen este tipo de herramientas es que democratizan la educación, es decir, van a permitir acceder a muchísima gente a cursos que de otra manera no podrían. Al ser gratuitos, al ser masivos, están permitiendo que todo el mundo que quiera aprender determinado contenido lo va a poder hacer a través de estas herramientas.